Observó cómo el rostro de su hermana se volvía blanco como una sábana, y nunca en su vida se había sentido tan satisfecha. Un momento satisfactorio antes, había ayudado a un anciano en el autobús. Un hombre amable. Hablaron durante todo el trayecto. Cuando ella se bajó, él le pidió que caminara con ella hasta la oficina inmobiliaria de su hermana. Dijo que tal vez estaba interesado en algunas propiedades. Ella no tenía idea de quién era realmente. Cuando Vanessa lo vio de pie en el vestíbulo, se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro. Sus manos empezaron a temblar. Y ese amable anciano miró a su poderosa, segura, siempre controlada hermana y dijo: «Hola, Vanessa. Creo que le dijiste a tu hermana que yo estaba muerto». Ella quiso reír porque sonaba irreal, como una frase de una película, pero Vanessa ni siquiera parpadeó. Así que empezó desde el principio, porque no había otra forma de mantener todas las piezas juntas. Su nombre era Leah Stone. Tenía 31 años y durante los últimos 3 años había trabajado como gerente de oficina en Stone Real Estate en Scottsdale, Arizona. Gerente de oficina sonaba impresionante hasta que uno se daba cuenta de qué significaba hacer todo lo que nadie más quería hacer. Contestaba teléfonos. Archivaba documentos. Programaba citas. Limpiaba el baño cuando la empleada de limpieza se enfermaba. Hacía café. Muchísimo café. Y hacía todo eso por $38,000 al año, lo cual en Scottsdale apenas cubría el alquiler de su pequeño apartamento tipo estudio. Su apartamento era tan pequeño que tenía que salir para cambiar de opinión. Pero al menos podía aspirar todo el lugar sin desenchufar la aspiradora. A eso se le llamaba eficiencia. Su hermana Vanessa era la dueña de la empresa. Vanessa tenía 38 años, 7 más que ella, y vivía una vida completamente diferente. Conducía un Porsche Cayenne blanco. Era dueña de una casa en Paradise Valley valorada en $2.3 millones. Usaba vestidos de diseñador y se arreglaba el cabello cada 2 semanas en un salón que cobraba por visita más de lo que Leah gastaba en comida en un mes. Y Leah conducía un Toyota 2009 que se descomponía tan seguido que su mecánico la conocía por su nombre. Pensaba que estaba pagando la universidad de sus hijos. La gente siempre preguntaba cómo 2 hermanas podían ser tan diferentes. Leah solía preguntarse lo mismo. Vanessa siempre fue la inteligente, la ambiciosa, la que tenía su vida resuelta. Leah era la hermana menor que iba detrás, que necesitaba ayuda, que nunca terminaba de encajar. Al menos eso era lo que Leah creía. Durante 12 años, esa fue la historia que se contó a sí misma, la que la mantuvo pequeña, agradecida y en silencio. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando Leah tenía 19 años. Un conductor se pasó un semáforo en rojo y los chocó cuando regresaban a casa después de cenar. Una sola llamada y su mundo entero se derrumbó. Era estudiante universitaria de segundo año, apenas una adulta, y de repente era huérfana. Vanessa tenía 26 años entonces. Se mudó con Leah de inmediato. Dijo que se encargaría de todo. Los arreglos del funeral, los abogados, la herencia, el seguro. Se ocupó de todo. Leah estaba demasiado destrozada para hacer algo más que llorar y tratar de recordar cómo respirar. Unas semanas después del funeral, Vanessa se sentó con Leah y le explicó las finanzas. Dijo que sus padres tenían más deudas de las que cualquiera imaginaba. La casa tenía una hipoteca grande. Había tarjetas de crédito, préstamos, cosas que les habían ocultado. Después de que todo se resolvió, Vanessa dijo que la parte de Leah de la herencia era de $15,000. $15,000. Eso era, aparentemente, a lo que se reducía toda la vida de sus padres, la mitad de casi nada. Leah no lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Era su hermana. La persona que la sostuvo mientras sollozaba en el funeral. La persona que se aseguró de que comiera, de que durmiera, de que no se derrumbara por completo.
Vanessa manejó todo para que Leía no tuviera que hacerlo. Vanessa también le dijo con suavidad a Leía que ya no tenían familia. Su madre era hija única y sus abuelos habían muerto cuando ellas eran niñas. Su padre había estado distanciado de su propio padre, un hombre llamado Theodore Brennan, durante la mayor parte de sus vidas. Leía tenía solo 3 años cuando dejaron de hablarse. Algo sobre que el abuelo no aprobaba a su madre, una pelea tonta que nunca se resolvió. Su padre cambió su apellido al apellido de soltera de su madre, Stone, y cortó todo vínculo con la familia Brennan. Vanessa le dijo a Leía que el abuelo había muerto algunos años antes del accidente de sus padres. Un ataque al corazón. Su padre nunca tuvo la oportunidad de hacer las paces con él. Así que eso era todo. Sin padres, sin abuelos, sin tías ni tíos. Solo Leía y Vanessa solas en el mundo. Leía creyó cada palabra. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Después de que el dinero de la herencia se acabó, lo cual no tardó mucho, Leía abandonó la universidad y empezó a trabajar. Empleos en tiendas, de mesera, trabajos temporales, cualquier cosa que pudiera encontrar. Durante 9 años apenas sobrevivió. Se mudó de un apartamento diminuto a otro aún más pequeño. Comía fideos instantáneos y cereal de marca genérica. Veía cómo la vida de Vanessa se hacía cada vez más grande y brillante mientras la suya permanecía pequeña y gris. Luego, hace 3 años, Vanessa le ofreció un trabajo. Dijo que su empresa estaba creciendo y que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que administrara la oficina y se encargara de las tareas diarias. Le pagaría a Leía $38,000 al año. No era mucho, pero era estable. Leía estaba muy agradecida. Por fin su hermana la estaba ayudando. Por fin tendría algo seguro. No se dio cuenta de que Vanessa la mantenía cerca por una razón. No entendió que el trabajo era solo otra forma de controlarla, de mantenerla dependiente, de asegurarse de que nunca mirara nada demasiado de cerca. Leía era la mujer del café. Esa era su identidad. 3 años trayendo lattes, organizando archivos y diciendo, sí, Vanessa, a todo. Incluso la ascendieron una vez de chica del café a mujer del café. El mismo café, un título ligeramente mejor. Luego, esa mañana de martes, su viejo Toyota decidió descomponerse otra vez. La tercera vez ese mes. El mecánico dijo que costaría $900 arreglarlo. Leía tenía $340 en su cuenta bancaria. Así que tomó el autobús al trabajo, estresada y llegando tarde, sin idea de que los siguientes 20 minutos iban a exponer 12 años de mentiras. Sin idea de que ayudar a un anciano a encontrar su asiento cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. Sin idea de que Vanessa había construido todo su imperio sobre una base de robo, fraude y traición, y que Leía estaba a punto de ver cómo todo se venía abajo. Antes de continuar, Leía recordó ese tipo de momento que normalmente hace que uno se detenga y hable con la audiencia, el tipo de momento que pide apoyo, comentarios y conexión, porque las historias viajan más lejos cuando la gente se siente incluida. Ahora, de vuelta a la historia. El autobús de las 7:15 estaba lleno esa mañana. Leía encontró un asiento cerca del medio e intentó no pensar en cómo iba a pagar la reparación del auto. Tal vez podría pedirle a Vanessa un adelanto de su sueldo otra vez. Vanessa siempre la hacía sentir culpable por eso, siempre le recordaba lo afortunada que era de tener ese trabajo, pero normalmente decía que sí. El autobús se detuvo y un anciano subió a bordo. Estaba bien vestido, con un buen saco, pantalones bien planchados y zapatos brillantes, pero tenía dificultades con los escalones. Tenía un bastón en una mano y una bolsa de cuero en la otra, y no lograba manejar ambas cosas. Entonces dejó caer el bastón. Leía se levantó sin pensarlo, sostuvo su brazo antes de que cayera y recogió el bastón. Él la miró con unos ojos azules brillantes y sonrió. Bueno, dijo, esa ha sido la mayor emoción que he tenido en toda la semana. Gracias, jovencita.
Leía lo ayudó a sentarse en el único asiento vacío cercano y le dijo que no era problema. Ella viajaría de pie el resto del trayecto. Solo quedaban 15 minutos. Él se presentó como Ted, dijo que estaba visitando la zona, pensando en opciones inmobiliarias, tal vez en reducir el tamaño de su vivienda actual. Le preguntó a qué se dedicaba. Ella le dijo que trabajaba en una oficina de bienes raíces. Se quejó un poco de que su jefa era exigente. Nada demasiado específico, solo el desahogo normal que se hace con extraños a los que probablemente no volverás a ver. Cuando mencionó el nombre de la empresa, Stoner Real Estate, algo brilló en sus ojos por solo un segundo. Leía no le dio importancia. Hablaron durante el resto del viaje. Él le preguntó por su vida, su trabajo, sus planes. No de forma entrometida, sino como si realmente le importara. La hizo reír con un chiste sobre cómo los conductores de autobús debían ir a una escuela especial para aprender a golpear cada bache del camino. Leía recordó haber pensado, así es como debería ser un abuelo, cálido, divertido, interesado. Ella nunca tuvo eso. O eso creía. Cuando llegaron a su parada, Ted le preguntó si podía caminar con ella. Dijo que quizá echaría un vistazo a algunas propiedades, para conocer la zona. Leía dijo, claro, ¿por qué no? Parecía inofensivo, dulce incluso. Caminaron 2 cuadras hasta la oficina, un edificio moderno y elegante con grandes ventanas de vidrio y las palabras Stoner Real Estate en letras plateadas sobre la puerta. El orgullo y la joya de Vanessa. Dentro, Leía le ofreció café a Ted y le pidió que esperara en la recepción. Vanessa estaba en su oficina trasera, en una llamada telefónica. Leía podía escuchar su voz a través de la puerta, ese tono suave y seguro que usaba con los clientes. Unos minutos después, Vanessa terminó la llamada y salió. Vestido de diseñador, cabello perfecto, tacones que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Leía. Tenía lista su sonrisa profesional, la que usaba con los clientes ricos. Entonces vio a Ted y se quedó congelada. Leía había conocido a su hermana toda su vida. Había visto a Vanessa manejar clientes enojados, negociaciones difíciles y situaciones estresantes. Nunca, ni una sola vez, la había visto perder la compostura. Pero en ese momento, el color desapareció del rostro de Vanessa. Su mano salió disparada y se aferró al marco de la puerta como si fuera a caerse. Su sonrisa se desvaneció. Ted se levantó lentamente, se acomodó el saco, la miró con calma y dijo, «Hola, Vanessa. Creo que le dijiste a tu hermana que yo estaba muerto». Leía se rió, porque era algo tan extraño de decir que pensó que lo había oído mal. «Vanessa, ¿quién es este hombre? ¿De qué está hablando?» Ted se volvió hacia Leía y sus ojos eran suaves pero tristes. «Mi nombre es Theodore Brennan. Soy tu abuelo, Leía». La habitación pareció inclinarse. Leía sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. «Eso es imposible», dijo. Su abuelo había muerto años antes del accidente de sus padres. Eso fue lo que Vanessa le dijo. «¿Eso es lo que ella te dijo?», preguntó Ted, y su mirada volvió a Vanessa. «Interesante, porque ella me dijo que tú moriste en el mismo accidente que mató a tus padres hace 12 años». Leía miró a Vanessa, esperando que explicara, que se riera, que dijera que todo era un malentendido. Vanessa no dijo nada. Su rostro era una máscara, pero Leía podía ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos. Estaba pensando cómo darle la vuelta a todo. Ted continuó, con la voz firme y calmada. Durante 12 años, lloró a Leía. Pensó que había perdido a su hijo y a sus 2 nietas en una sola noche terrible. Casi no sobrevivió a ese dolor. Hizo una pausa y luego explicó que, 3 meses antes, había visto la fotografía de Leía en el sitio web de esa empresa, la nieta que había estado llorando durante 12 años, viva y trabajando para su hermana. El cerebro de Leía no podía procesar lo que estaba escuchando. Nada tenía sentido. «Vanessa,
dijo Leía con la voz quebrada, ¿de qué está hablando? Vanessa finalmente se movió. Respiró hondo, se puso esa sonrisa profesional falsa y dijo, abuelo Ted, estás confundido. ¿Ha habido algún tipo de malentendido? Déjame explicarlo. No estoy confundido. La voz de Ted se volvió fría, no enojada, solo fría. Le dijo a Vanessa que había contratado a un investigador privado y que sabía exactamente lo que le había hecho a él, a Leía y a todos los que alguna vez confiaron en ella. Ted metió la mano en su bolsa de cuero y sacó una carpeta gruesa de cartón. ¿Hablamos de lo que hay aquí?, preguntó, ¿o prefieres que vaya directamente a la policía? El café de la mañana de Leía definitivamente no era lo suficientemente fuerte para esa conversación. La sonrisa de Vanessa no se movió, pero sus manos temblaban. Por primera vez en su vida, Leía vio miedo en los ojos de su hermana y comprendió que lo que hubiera en esa carpeta iba a cambiarlo todo. Ted abrió la carpeta allí mismo, en el área de recepción, documentos, fotografías y un informe grueso impreso con el logotipo del investigador privado en la portada. Explicó cómo había encontrado a Leía. 3 meses antes, estaba navegando por sitios web inmobiliarios, pensando en vender su casa en Sedona y mudarse a un lugar más pequeño. Hizo clic en Stone Real Estate porque el nombre le llamó la atención. Stone era el apellido que su hijo adoptó al casarse con la madre de las chicas y cortar lazos con la familia Brennan. En la página de Sobre Nosotros, Ted vio la fotografía de Leía. Leía Stone, gerente de oficina. Su corazón se detuvo. La nieta que había llorado durante 12 años estaba viva. Ese mismo día contrató a un investigador privado. Lo que el investigador encontró fue peor de lo que Ted imaginaba. Durante 12 años, Vanessa les había mentido a ambos. Le dijo a Ted que Leía murió en el accidente, que iba en el asiento trasero y no sobrevivió. Le dijo a Leía que Ted había muerto años antes del accidente, de un ataque al corazón, y que su padre nunca se reconcilió con él. 2 mentiras perfectamente diseñadas para mantenerlos separados para siempre. Pero eso ni siquiera era lo peor. Durante 8 años, Vanessa había visitado regularmente a Ted en su comunidad de retiro en Sedona. Interpretó el papel de la nieta devota, cariñosa y única sobreviviente. Le dijo que trabajaba en consultoría financiera, nunca mencionó bienes raíces, nunca mencionó su empresa, nunca mencionó a Leía. Mantuvo sus 2 mundos completamente separados para que este momento nunca ocurriera. Ted miró a Leía con tristeza en los ojos y le dijo que Vanessa le había dicho que ella estaba muerta, y él lo creyó. ¿Por qué no lo haría? Vanessa era su nieta. Lo visitaba, le llevaba regalos, lo llamaba en los días festivos. Pensó que era lo único que le quedaba. Leía se sintió enferma. Ted dijo que Vanessa se había estado preparando para heredar todo. En 8 años, recibió más de $200,000 en regalos de su parte. Lo convenció de cambiar su testamento 2 veces. Ahora ella era la única beneficiaria y lo estaba presionando para que firmara un poder legal el mes siguiente. La voz de Ted se mantuvo firme, pero el dolor debajo era evidente, un dolor que no grita, que simplemente se queda en el pecho. Luego Ted se volvió hacia Leía y le preguntó qué había recibido de la herencia de sus padres. La pregunta la tomó por sorpresa. Leía dijo, $15,000. Vanessa había dicho que había muchas deudas, tarjetas de crédito, la hipoteca, cosas que sus padres les habían ocultado. Vanessa dijo que esa era la parte de Leía. Ted cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo se endureció en su expresión, como enojo, tal vez, o desprecio. Le dijo a Leía que su padre tenía una póliza de seguro de vida de $850,000, que la casa de sus padres se vendió por $420,000 y que sus inversiones totalizaban más de $340,000. Dejó que esas cifras se asentaran. La herencia valía más de $1.6 millones. La parte de Leía debería haber sido de más de $800,000. Leía no podía respirar. $800,000.
Debería haber tenido $800,000 y en su lugar recibió 15,000, y pasó los últimos 12 años apenas sobreviviendo, trabajando en empleos mal pagados, viviendo en apartamentos diminutos, comiendo comida barata, conduciendo un auto que se descomponía todos los meses, agradecida cuando su hermana finalmente la ayudó con un trabajo que le pagaba menos de la mitad de lo que valía. Leía miró a Vanessa. Vanessa estaba allí de pie, congelada, su máscara resquebrajándose con cada palabra que Ted pronunciaba. Leía susurró, «Me robaste». Tenía 19 años. Sus padres acababan de morir. Confiaba en Vanessa con todo, y Vanessa le robó $800,000. Vanessa abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Esa noche, Leía regresó a su pequeño apartamento e hizo algo que debería haber hecho 12 años antes, sacó una caja que había guardado en el fondo de su armario, los papeles personales de sus padres. Vanessa se la había dado después del funeral, diciendo que solo eran cosas sentimentales, nada importante. Leía nunca los había revisado con cuidado. Era demasiado doloroso. En el fondo de la caja, debajo de fotografías viejas y tarjetas de cumpleaños, encontró un sobre dirigido a sus queridas hijas, Vanessa y Leía. Recordó la carta en ese momento. Vanessa se la había mostrado justo después del funeral, mientras Leía lloraba tan fuerte que apenas podía ver. Vanessa leyó partes en voz alta y dijo que demostraba que sus padres querían que todo se dividiera en partes iguales, y que eso era exactamente lo que ella estaba haciendo. Leía nunca la leyó por sí misma. Tenía 19 años y estaba destruida por el dolor. Confiaba en su hermana. Ahora, 12 años después, sentada en el suelo de su apartamento, leyó cada palabra, la carta enumeraba todo con una calma que se sentía cruel, como si su padre hubiera intentado dejarles un mapa para salir de la oscuridad y Vanessa lo hubiera doblado y enterrado. Decía seguro de vida $850,000. Valor de la casa $420,000. Inversiones $340,000. La última línea decía que debía dividirse en partes iguales entre sus queridas hijas, Vanessa y Leía. Las amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Dividir en partes iguales. Leía leyó esa línea una y otra vez hasta que las palabras se nublaron, porque ya no era solo dinero en una hoja, era tiempo, elecciones, aire, una versión completamente distinta de su vida que nunca pudo vivir. Su parte debía haber sido de más de $800,000. Podría haber pagado la universidad. Podría haber comprado una casa. Podría haber construido una vida sin tener que calcular constantemente si podía pagar comida y gasolina en la misma semana. En cambio, recibió $15,000 y una década de sobrevivir apenas mientras su hermana construía un imperio con dinero que no le pertenecía. Se quedó allí sentada hasta las 2 de la madrugada, rodeada de documentos que nunca se había molestado en leer, mirando cifras que deberían haber sido suyas, sintiendo cómo el dolor se transformaba en algo más afilado, algo que por fin tenía fuerza. Las cuentas eran simples, ese dinero faltante podría haber comprado aproximadamente 47,000 lattes o, ya sabes, una vida. Y cuando el impacto finalmente aflojó su agarre, lo que lo reemplazó no fueron gritos ni discursos dramáticos, sino una decisión silenciosa y firme. Ted tenía razón en otra cosa también, dijo que tenía recursos, una buena abogada, y que quería ayudarla a obtener justicia. Por primera vez en 12 años, Leía no estaba sola frente a un problema demasiado grande para su sueldo. Por primera vez en 12 años, alguien estaba de su lado, alguien que realmente podía luchar. Tomó su teléfono y llamó a Ted. Encontró la carta, le dijo. Estaba lista. La abogada de Ted era una mujer llamada Patricia Holloway, de unos 50 y tantos años, cabello plateado, mirada afilada y absolutamente ninguna paciencia para el fraude. Había pasado 30 años manejando casos de herencias en Arizona y había visto todos los trucos del libro, pero cuando revisó los documentos de Leía no suavizó nada. Le dijo que su hermana era un caso serio, que había visto a hermanos pelear por un sofá en un tribunal sucesorio, pero que este nivel de fraude era impresionantemente terrible. Patricia solicitó los documentos oficiales de la herencia al condado de Maricopa,
y lo que regresó fue peor de lo que cualquiera esperaba. 12 años atrás, cuando Leía tenía 20 años y apenas funcionaba debido al dolor, Vanessa presentó una petición ante el tribunal. Afirmó que Leía estaba mentalmente incapacitada debido a un duelo y traumas severos, que no podía tomar decisiones por sí misma. Vanessa presentó documentos con la firma de Leía, otorgándose control total de la herencia de sus padres. Leía nunca firmó esos documentos. Ni siquiera los vio. Vanessa falsificó su firma. Vanessa mintió a un tribunal. Y no fue una pequeña mentira para manejar las cosas, fue un movimiento calculado diseñado para excluir a Leía y mantenerla fuera. Patricia rastreó el dinero, cada dólar, con un enfoque que le revolvía el estómago a Leía, porque cada paso demostraba lo deliberado que había sido todo. El pago del seguro de vida, $850,000, fue a una cuenta controlada por Vanessa. Vanessa lo usó para pagar las deudas reales de sus padres, que eran mínimas, una hipoteca pequeña, algunas tarjetas de crédito, quizá $80,000 en total. El resto se lo quedó. La venta de la casa aportó $420,000. Las inversiones de sus padres sumaron otros $340,000. Después de pagar las deudas reales, Vanessa se quedó con aproximadamente 1.5 millones. Le dio a Leía $15,000 y le dijo que esa era su parte. Y con ese dinero robado, Vanessa lanzó Stone Real Estate. Los costos iniciales, el primer alquiler de oficina, las campañas de marketing, el sitio web elegante, la marca pulida que hacía confiar a los clientes ricos, todo fue pagado con la herencia de Leía. Cada comisión que Vanessa ganó, cada propiedad que vendió, cada dólar de ganancia, todo creció a partir de una semilla de robo. El Porsche Cayenne, comprado con dinero que debería haber sido de Leía. La casa de $2.3 millones en Paradise Valley, lo mismo. La ropa de diseñador, los cortes de cabello caros, las vacaciones de lujo que Leía veía en las redes sociales de Vanessa, todo construido sobre una base de fraude. Y mientras Vanessa vivía esa vida, Leía trabajaba turnos dobles en un restaurante, contaba monedas, se preguntaba por qué no podía salir adelante sin importar cuánto se esforzara. Luego Vanessa le ofreció un trabajo, el acto de la hermana mayor generosa, $38,000 al año para trabajar 60 horas a la semana, trayendo café y organizando archivos, manteniendo a Leía cerca, manteniéndola pobre, manteniéndola agradecida. Patricia también investigó la situación con Ted, y lo que encontró añadió otra capa que hizo que la piel de Leía se erizara. Durante 8 años, Vanessa extrajo más de $200,000 de Ted en regalos, lo convenció de cambiar su testamento 2 veces, dejándola como única beneficiaria de su patrimonio de $4 millones. Vanessa estaba a semanas de lograr que firmara un poder legal, lo que le habría dado control total sobre sus finanzas. No era solo robo contra Leía. Era explotación financiera de un familiar mayor, una traición que no solo quita dinero, quita dignidad. Patricia presentó las opciones como si colocara herramientas sobre una mesa. Podían presentar una demanda civil e intentar recuperar el dinero a través de los tribunales. Eso tomaría años y costaría una fortuna en honorarios legales sin garantía de éxito. O podían acudir a las autoridades, presentar las pruebas y dejar que el sistema de justicia penal se encargara. Si lo hacían bien, dijo Patricia, Vanessa no solo perdería el dinero, perdería todo lo que había construido sobre él. Ted y Leía estuvieron de acuerdo. Querían justicia, no solo compensación. Pero Patricia advirtió que debían ser estratégicos. Tenían que reunir cada pieza de evidencia antes de actuar, registros bancarios, escrituras de propiedades, firmas falsificadas, declaraciones de testigos. Necesitaban un caso impecable. 3 semanas, dijo Patricia. Denle 3 semanas para armarlo todo. Y mientras tanto, actuar con normalidad. No dejar que Vanessa sospechara nada. 3 semanas. 21 días fingiendo que todo estaba bien. Leía iba a trabajar cada mañana. Sonreía a Vanessa. Le traía el café. Decía, sí, Vanessa, a cada exigencia,
y cada vez se sentía como tragar vidrio roto, porque ahora sí, tenía una sombra detrás, sí, ladrona, sí, mentirosa, sí, la persona que me robó una década de vida y lo llamó ayuda. Por las noches, Leía se reunía con Ted y Patricia. Revisaban documentos. Rastreaban transferencias. Construían el caso pieza por pieza, y con cada nueva página, Leía sentía que algo cambiaba dentro de ella, como si el miedo estuviera siendo reemplazado por claridad. Supo que Vanessa tenía un socio comercial llamado Russell Kerr, un inversionista adinerado que proporcionó el capital inicial cuando lanzó la empresa. Era un socio silencioso, lo que significaba que puso el dinero pero dejó que Vanessa manejara las operaciones. Confiaba plenamente en ella, nunca revisó los libros, nunca cuestionó nada, nunca sospechó nada. Leía se preguntó qué pensaría cuando saliera la verdad. Probablemente nada bueno. También supo que Vanessa era meticulosa al mantener separados sus dos mundos. Nunca mencionó Stone Real Estate a Ted, nunca habló de su negocio, de su oficina, de sus empleados. Le dijo que trabajaba en consultoría financiera y lo dejó vago. Por eso Ted nunca buscó su empresa. Por eso nunca se topó con la foto de Leía hasta ese día al azar 3 meses antes. Vanessa había construido un muro alrededor de sus mentiras y pensó que resistiría para siempre. No fue así. El último día de las 3 semanas de preparación, Patricia llamó a Leía con noticias. Estaban listos, dijo. Presentaría la denuncia penal a la mañana siguiente. Para la tarde del día siguiente, la vida de Vanessa cambiaría de forma drástica. Esa noche, Leía permaneció despierta en su pequeño apartamento, mirando el techo, sintiendo su corazón latir como una cuenta regresiva. Mañana, todo sería diferente. Mañana, la hermana que le robó 12 años de vida finalmente enfrentaría las consecuencias. Leía pensó en todo el café que le había preparado a Vanessa, cientos de tazas en 3 años, miles de momentos diciendo, sí, Vanessa, una vida entera siendo la hermana menor, la que luchaba, la que debía estar agradecida por migajas. En la oscuridad, Leía sonrió, no porque fuera gracioso, sino porque por fin era real. Mañana ya no sería solo la mujer del café. Mañana sería alguien que conocía la verdad y no retrocedía ante ella. Los detectives llegaron a las 2:47 de la tarde de un martes, y Leía recordó la hora exacta porque no dejaba de mirar el reloj, viendo cómo los segundos avanzaban lentamente como si tuvieran miedo de moverse. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la oficina podían escucharlo, incluso por encima del zumbido de las impresoras y los murmullos educados de las llamadas telefónicas. 2 hombres con traje entraron por la puerta principal de Stone Real Estate y no parecían clientes. Parecían tranquilos, concentrados y definitivos. Uno de ellos preguntó por Vanessa Stone y mostró su placa. Leía señaló hacia la oficina del fondo, con la mano temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Vanessa salió unos segundos después con su sonrisa profesional ya colocada, vestida con un vestido de diseñador color crema y tacones que probablemente costaban más que las reparaciones del auto de Leía. Se veía impecable, controlada, intocable, como siempre. Lo saludó con cortesía y preguntó en qué podía ayudar. Las palabras, queda arrestada, destrozaron esa imagen al instante. La sonrisa desapareció. Un detective le leyó sus derechos mientras el otro sacaba las esposas. Leía observó cómo el metal se cerraba alrededor de las muñecas de su hermana, las mismas muñecas que habían llevado pulseras de diamantes y relojes caros, las mismas manos que habían falsificado firmas y firmado mentiras. Los cargos sonaban irreales al decirlos en voz alta: falsificación, fraude, robo mediante engaño y explotación financiera de un familiar mayor. Vanessa giró la cabeza bruscamente hacia Leía, con los ojos ardiendo de furia e incredulidad. Acusó a Leía de traición, de ingratitud, de destruir a la persona que se había hecho cargo de ella después de la muerte de sus padres. Gritó que Leía no sería nada sin ella. Leía no respondió. No discutió, no lloró ni explicó nada. Simplemente observó cómo la mujer que había controlado su vida durante 12 años era escoltada hacia la salida,
gritando palabras que ya no tenían poder. Cuando la puerta se cerró, la oficina quedó en silencio. Los demás empleados miraban a Leia, impactados, confundidos, sin saber quién era realmente. Leia se sentó en su escritorio, respiró hondo y sintió algo desconocido acomodarse en su pecho. No era felicidad. No era alivio. Era paz. Pero el arresto fue solo el comienzo. Las noticias se propagaron rápido en los círculos inmobiliarios de Scottsdale. A la mañana siguiente, todos lo sabían. Los teléfonos no dejaron de sonar, no con nuevos clientes, sino con clientes asustados exigiendo respuestas, preguntando si su dinero estaba a salvo. El socio silencioso de Vanessa, Russell Kerr, quedó en shock. Había invertido $200,000 en la empresa años atrás y había confiado plenamente en Vanessa. Nunca revisó los libros, nunca cuestionó sus decisiones. Ahora su inversión estaba en riesgo y, peor aún, su nombre estaba ligado a un escándalo creciente. Contrató a un contador forense para revisar las finanzas de la empresa, esperando tranquilidad, pero lo que encontró fue una pesadilla. El contador descubrió informes de gastos falsos, pagos a empresas fantasma que no existían y fondos de clientes que nunca fueron correctamente contabilizados. Vanessa no solo había robado a Leia y a Ted, también había estado robando a la empresa durante años. Russell se enfrentó a una decisión: guardar silencio y arriesgarse a ser tratado como parte del problema o cooperar plenamente y protegerse. Eligió sobrevivir. Entregó registros, correos electrónicos, contratos, todo lo que parecía sospechoso, y esa cooperación abrió la puerta a una investigación mucho mayor. Las autoridades revisaron una década de registros financieros y descubrieron más víctimas, más patrones y más daños. El fraude de Vanessa no fue un accidente ni una traición aislada. Fue un sistema. Clientes mayores que confiaron en ella nunca recibieron todo el dinero de la venta de sus casas. Compradores primerizos perdieron depósitos en circunstancias dudosas. Cada nuevo hallazgo añadía peso al caso y años a las posibles consecuencias. Los bienes de Vanessa fueron congelados. Su casa fue incautada. Su auto de lujo fue retirado. Sus cuentas quedaron bloqueadas. Su licencia inmobiliaria fue suspendida. La imagen que había construido con tanto cuidado se derrumbó casi de la noche a la mañana. Personas que antes la elogiaban evitaban su nombre. Contactos profesionales se distanciaron. Amigos dejaron de llamar. Leia pasó una vez por la casa de Vanessa y vio el aviso en la puerta y la grúa llevándose el auto. No fue satisfacción lo que sintió entonces. Fue cierre. El juicio duró 3 semanas. Leia se sentó en la sala todos los días, observando a su hermana intentar encantar al jurado como siempre lo había hecho, pero esta vez el encanto no tenía dónde esconderse. Las pruebas eran claras. Los documentos eran irrefutables. Las víctimas testificaron una por una. Ted habló con calma sobre años de manipulación y pérdida. Leia testificó sobre tener 19 años, estar destrozada por el dolor y confiar todo en la persona equivocada. Cuando se leyó el veredicto, Vanessa finalmente se vio pequeña. Culpable de múltiples cargos. La sentencia fue larga, medida y definitiva. Se ordenó restitución. Los bienes fueron liquidados. El dinero regresó a quien pertenecía. Leia recibió lo que siempre debió haber tenido, lo suficiente para cambiar su futuro en lugar de solo sobrevivir. Ted recuperó su dinero y su testamento fue restaurado. Otras víctimas recuperaron lo que habían perdido, algunas de ellas creyendo por primera vez que las cosas podían corregirse. Después del juicio, Leia renunció a su trabajo. Pagó sus deudas, regresó a estudiar y construyó algo honesto con sus propias manos. Fundó una pequeña empresa de administración de propiedades, modesta y transparente, nombrada en honor al abuelo que casi nunca supo que existía. Compró un auto confiable, no uno llamativo, y sonrió cada vez que arrancaba sin problemas. Construyó una relación real con Ted, compartiendo cenas y conversaciones que compensaban el tiempo perdido de manera tranquila y significativa.
Cuando llegó una carta de Vanessa pidiendo ayuda, la leyó una vez y la dejó ir. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. Un año después, cuando llegó una llamada desde un centro penitenciario, la rechazó sin dudar. Volvió a su trabajo, a la vida que por fin estaba construyendo sobre la verdad y no sobre mentiras. Y comprendió algo que antes no había entendido: algunas personas construyen sus vidas sobre el engaño, pero las mentiras siempre tienen fecha de caducidad. La verdad siempre encuentra la manera de salir, a veces lentamente, a veces disfrazada de un extraño en un autobús que solo necesita ayuda para encontrar un asiento. Con el tiempo, Leia aprendió que los finales rara vez llegan con música fuerte o pausas dramáticas, la mayoría llegan en silencio, disfrazados de días normales que se sienten más livianos que los anteriores. La vida no se volvió perfecta de repente después del juicio, pero se volvió honesta, y esa honestidad lo cambió todo. Las mañanas ya no comenzaban con miedo ni con el peso de las cuentas impagas presionándole el pecho. Se despertaba sabiendo que el trabajo que hacía le pertenecía, que el esfuerzo que ponía por fin construía algo real en lugar de sostener una mentira. Brennan Properties se mantuvo pequeña por decisión propia, unos cuantos alquileres, clientes estables, papeleo claro, sin atajos. Leia mantuvo todo simple porque sabía exactamente lo complicadas que podían volverse las mentiras. Contrataba con cuidado, pagaba de forma justa y dormía por las noches sin preguntarse a quién había lastimado para salir adelante. Ted se convirtió en una constante en su vida, no en un símbolo de lo perdido, sino en una prueba de lo que aún podía existir. Compartían comidas, historias y silencios que no necesitaban ser llenados. Él nunca intentó reemplazar a sus padres ni recuperar los años que habían perdido. Simplemente estaba ahí, una y otra vez, y esa constancia sanó algo en Leia que ella no sabía que seguía roto. A veces, cuando se sentaban juntos viendo cómo el cielo del desierto cambiaba de colores, Ted hablaba de su padre, del hombre que fue antes de que el orgullo y la distancia se interpusieran. Leia escuchaba con atención, guardando esas historias como recuerdos prestados, agradecida de por fin tenerlos. Conservó el viejo Toyota un tiempo más, casi por costumbre, hasta que un día volvió a negarse a arrancar y, en lugar de entrar en pánico, Leia se rió. Lo reemplazó por algo confiable, práctico y sencillo, y la primera vez que el motor encendió sin problema sintió un orgullo inesperado, no por el auto, sino por lo que representaba, estabilidad construida por ella misma. La gente a veces preguntaba por Vanessa, casi siempre en voz baja, con curiosidad envuelta en cautela. Leia aprendió a responder de forma simple. Decía que su hermana tomó decisiones y que esas decisiones tuvieron consecuencias. No añadía amargura ni drama porque no lo necesitaba. La verdad hablaba con suficiente fuerza por sí sola. Algunas noches, Leia pensaba en la versión más joven de sí misma, la chica de 19 años que creía que confiar significaba seguridad y que el silencio significaba sobrevivir. Deseaba poder sentarse a su lado y decirle que leyera cada documento, que hiciera cada pregunta, que entendiera que pedir ayuda no significaba perder el control. Pero la vida no funcionaba así. Aprendías cuando aprendías y lo llevabas contigo. Leia lo llevó adelante eligiendo bondad sin ceguera, generosidad sin borrarse a sí misma y límites que no requerían disculpas. Ahora entendía que la justicia no se trataba solo de castigo, se trataba de equilibrio, de devolver lo que había sido quitado y de negarse a permitir que lo quitaran otra vez. Y cuando recordaba aquella mañana en el autobús, el momento en que se levantó para ayudar a un anciano que había dejado caer su bastón, sonreía al pensar en lo ordinaria que había parecido esa bondad en ese instante. No sabía que también se estaba ayudando a sí misma. Ese pequeño acto deshizo 12 años de engaños y le devolvió su vida. Leia aprendió que la verdad no siempre llega con respuestas inmediatas. A veces llega como una pregunta, una pausa, un nombre familiar pronunciado por un desconocido. Pero cuando llega, lo cambia todo. Y una vez que la ves, una vez que entras en ella, no hay vuelta atrás. Con el paso de los meses, Leia notó que algo sutil pero poderoso estaba ocurriendo dentro de ella, un cambio que no tenía nada que ver con el dinero, los tribunales ni siquiera con la justicia. Dejó de sobresaltarse cuando sonaba su teléfono.
dejó de prepararse para malas noticias que antes parecían inevitables. Sus hombros se relajaron de formas que no había notado que siempre habían estado tensas. El éxito no llegó con fuegos artificiales ni aplausos, llegó como competencia silenciosa, como clientes agradeciéndole su honestidad, como problemas resueltos sin miedo. Brennan Properties ganó su reputación lentamente, de la manera correcta, a través de la constancia en lugar del brillo. A Leah le gustaba así. Le gustaba conocer a cada inquilino por su nombre, cada solicitud de reparación al detalle, cada dólar perfectamente contabilizado. La transparencia no era un eslogan para ella, era supervivencia convertida en principio. Ted la observaba crecer con un orgullo que nunca exigía nada a cambio. Le recordaba con suavidad que reconstruir una vida no significaba borrar el pasado, sino comprenderlo con suficiente claridad para no repetirlo. A veces hablaban de Vanessa, no con enojo, sino con una extraña tristeza que venía de saber lo diferente que todo podría haber sido. Leah aceptó que algunas personas eligen el control sobre la conexión, el poder sobre el amor, y que esa elección termina aislándolas. Ya no cargaba con la responsabilidad de la caída de su hermana porque finalmente entendió que ella no la había causado, simplemente dejó de encubrirla. Una tarde, mientras ordenaba archivos antiguos en su oficina, Leah encontró una copia de la carta que su padre había escrito, las mismas palabras que una vez la destrozaron y luego la reconstruyeron. Esta vez, leerla no dolió. La sostuvo. La enmarcó y la colocó en un estante, no como un recordatorio de pérdida, sino como prueba de que la verdad siempre había existido, esperando pacientemente. En aniversarios que antes le provocaban angustia, ahora honraba a sus padres viviendo bien, tomando decisiones que ellos reconocerían como justas y reflexivas. Aprendió a celebrar pequeñas victorias, como terminar un semestre con buenas calificaciones o firmar un contrato que ayudara a una familia a sentirse segura. Esos momentos importaban más que la vida que antes había envidiado desde lejos. De vez en cuando, Leah se sorprendía sonriendo sin motivo alguno, un reflejo que no recordaba haber tenido antes. La sorprendía y luego la reconfortaba. Ahora entendía que la paz no era la ausencia de lucha, sino la presencia de coherencia, cuando tus acciones coinciden con tus valores y tu historia finalmente tiene sentido. Y cuando pensaba de nuevo en aquel viaje en autobús, en el momento en que se levantó sin pensarlo para ayudar a un anciano que había dejado caer su bastón, comprendía que la bondad no era solo una elección moral, era una dirección. La guiaba hacia la vida que estaba destinada a tener, un paso honesto a la vez. Para cuando pasó un año completo después del juicio, Leah ya no medía su vida por lo que le habían quitado, sino por lo que había elegido construir. La ira que antes ardía con tanta fuerza que no la dejaba dormir se había enfriado y transformado en algo más silencioso y útil, una claridad que le recordaba porque la honestidad importaba incluso cuando nadie estaba mirando. Ahora entendía que la supervivencia la había moldeado, pero no tenía por qué definirla. Cada decisión que tomaba llevaba intención, cómo dirigía su negocio, cómo trataba a las personas, cómo protegía su paz. Brennan Properties seguía siendo modesta, y ese era exactamente el punto. Leah nunca quiso un imperio. Quería estabilidad, justicia y un trabajo que pudiera defender sin excusas. Los clientes confiaban en ella porque no prometía milagros, prometía verdad. Los inquilinos se quedaban porque ella escuchaba. Los errores ocurrían, porque la vida siempre encuentra la manera de ponerte a prueba, pero se afrontaban con transparencia, sin ocultar ni desviar culpas. Solo eso ya se sentía como una revolución comparado con el mundo del que venía. La salud de Ted se volvió un poco más lenta, como exige la edad, pero su presencia siguió siendo constante. Desarrollaron rutinas que se sentían sagradas por su sencillez, llamadas los domingos si la distancia se interponía, comidas compartidas cuando no, momentos tranquilos en los que no hacía falta hablar. Leah aprendió que la familia no se trataba solo de sangre, se trataba de presentarse con honestidad y constancia. Ted nunca intentó reescribir el pasado ni suavizar lo que Vanessa había hecho. Lo reconocía con claridad y luego dirigía la conversación hacia el futuro, hacia lo que Leah quería, no hacia lo que había perdido. Esa perspectiva la sostenía.
Algunas noches, Leía se quedaba sola en su oficina después de horas, con las luces bajas y el día finalmente en silencio, y pensaba en la chica que solía ser, la que creía que ser agradecida significaba no hacer preguntas. Deseaba poder decirle que la confianza nunca debería exigir ceguera, que el amor no demanda silencio y que la lealtad nunca debería costarte todo tu futuro. Pero también entendía que el crecimiento rara vez llega sin dolor, y que el conocimiento ganado de la forma difícil suele ser más profundo. Cuando la gente escuchaba su historia, a veces le preguntaban cómo había logrado no volverse amarga. Leía nunca tenía una respuesta sencilla. Sabía que la amargura la había tentado, ofreciéndose como armadura, pero también vio lo pesada que era, como la ataría para siempre a la misma persona que quería dejar atrás. Soltar no era perdón en la forma en que a la gente le gusta presentarlo, era negarse. Negarse a seguir cargando con las decisiones de otra persona. Negarse a permitir que el peor capítulo escribiera el final. Vanessa se convirtió en un nombre distante, uno que ya no provocaba miedo ni rabia, solo un recordatorio de las consecuencias. Leía no celebró el castigo de su hermana, pero tampoco lo lamentó. La justicia, aprendió, no necesitaba aplausos. Necesitaba aceptación. Cuando llegó otra carta meses después, más corta que la primera, pidiendo ayuda nuevamente, Leía no la abrió. La devolvió sin abrir. No por crueldad, sino por los límites que le había costado demasiado aprender. Algunas relaciones no terminan con cierre, sino con distancia, y esa distancia es lo que permite que la sanación continúe. Una tarde, mientras cerraba su oficina, Leía se detuvo y miró a su alrededor, miró de verdad, el espacio que era suyo, el trabajo que controlaba, la vida que transitaba sin miedo. No era glamorosa. No era ruidosa. Pero era suya. Y eso importaba más que cualquier lujo que alguna vez hubiera envidiado. Pensó de nuevo en aquel viaje en autobús, en levantarse por instinto para ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio. Comprendió que ese momento capturaba a quien era realmente bajo años de ser minimizada, alguien amable, capaz y firme. Esa bondad no la hacía débil. La hacía humana. Y la había guiado, paso a paso, de regreso a sí misma. Leía cerró la puerta, salió al aire de la tarde y caminó hacia adelante sin mirar atrás, sabiendo que esta vez su futuro no era algo que alguien más administrara, sino algo que sostenía con firmeza en sus propias manos.